Desde su cargo de presidente de las asociaciones de la prensa, el presidente de la agencia EFE, don Luis María Ansón, puso en marcha un proyecto para intentar que el gobierno Suárez aprobara un estatuto de la profesión periodística. Para reflejar las opiniones y comentarios de todos, sin distinción de ideologías, al servicio de la objetividad y de los espectadores. El principal objetivo del señor Ansón era impedir que ejerciera el periodismo nadie que no tuviera la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Información, igual que un médico no podía ejercer sin título de medicina. Lo que ha hecho Luis María Ansón tiene varios precedentes en la historia del periodismo español contemporáneo. El proyecto de ley del señor Ansón pretendía que solo pudiera ejercer de director o de redactor de un periódico quien tuviera el carnet de prensa, que otorgarían las asociaciones de la prensa que presidía precisamente el señor Ansón, un gremialismo que abrió un amplio debate interno en el sector periodístico. No hace falta en absoluto, a mi juicio, tener el carné que te dan las asociaciones de la prensa. Que la mejor ley de prensa es la que no existe. Señor Ansón, como director usted de un periódico, ¿a quién contrataría llegado el caso? A un lince como redactor, pero que no pasó nunca por la escuela ni por la universidad, sin título, vamos, o a un redactor con título, debidamente acreditado, pero sin mayores valores. Cualquier director de periódico, naturalmente, ficha a aquella persona que es eficaz en el ejercicio de la profesión. Lo que pasa es que la experiencia enseña que, salvo circunstancias excepcionales, los periodistas nacen y se hacen. Nacen con una vocación y unas aptitudes y se hacen primero con el estudio universitario en las aulas y después con la experiencia, como le ocurre al médico, como le ocurre al arquitecto, como le ocurre al ingeniero. El mayor enemigo de aquel proyecto fue el diario El País de don Juan Luis Cebrián, que lo consideró un atentado contra la libertad de expresión. El 28 de febrero de 1980, un editorial de El País de don Javier Pradera criticaba así los postulados del señor Ansón. Ya empiezan a apuntar toda una pléyade de guardias de tráfico de las libertades de información que caen directamente sobre la prensa escrita, escribiendo un completísimo arsenal de sofismas. Luis María Ansón, en nombre de unas asociaciones de la prensa que durante el franquismo se vieron manipuladas y corrompidas y encontraron la peor picaresca de su historia, Franco recibió el carnet de prensa número 1 de la de Madrid, ha puesto en circulación un estatuto de la profesión periodística que, antes de defenderla, le pone límites y la reduce. La Federación de Asociaciones de la Prensa no regenta hoy por hoy numerosamente a la profesión y, lo que es peor, no la defiende. ¿Cómo ha de hacerlo? Su presidente es nada menos que el de la Agencia Oficial de Noticias EFE, que recibe más de 1.000 millones del presupuesto del Estado. Además, el editorialista de El País deslizaba un tema que los medios no habían llegado a analizar de fondo. Son otros los problemas de la libertad de información. La corrupción creciente de profesionales con carné o sin carnet, alimentados por los fondos de reptiles que distribuye el partido del gobierno. El monopolio de las hojas del lunes sobre la información general matutina de ese día, etc. De estos y otros problemas no menos graves no hablan ni el señor Ansón ni las asociaciones de la prensa. No sería la última vez que se deslizaba la idea de la existencia de un fondo de reptiles con el que el gobierno Suárez pagaba a los periodistas afines. En el caso del fondo de reptiles son dineros más o menos secretos del Estado, del gobierno. Y finalmente incluso el derecho a la libertad de expresión, cuando aquí se sabe y se ha dicho que los fondos de reptiles compran esa libertad de expresión. El señor Ansón mandaría una carta al director del País acusándole de publicar un editorial lleno de manipulaciones, tópicos y falsedades, pero la realidad es que con la oposición del Grupo Prisa, el proyecto de estatuto de los periodistas quedó paralizado. Los dueños de determinados periódicos no querían, mira, te lo digo con toda claridad, querían seguir poniendo a sus paniaguaos, a sus hijos, a sus que tal al frente del periódico. Por otro lado, luego había el temor de los políticos, habitual por otra parte, de enfrentarse con los dueños de los periódicos. Y eso es lo que agostó la operación profesional. En esa etapa había un gran debate sobre la titulación, sobre la existencia del carnet de prensa y sobre el llamado intrusismo. Ser periodista es un derecho, forma parte de los derechos humanos porque forma parte de los derechos fundamentales de la libertad de expresión. Hasta el periódico que más hostil estuvo, que fue el diario El País, porque su dueño, que era Jesús Polanco, lo que quería era colocar en el periódico a quien quería. La comunicación, la prensa, los medios
nunca son un poder en sí. Yo soy más partidario de decir que son un contrapoder. Lo que sí creo es que tienen una capacidad de influir importante. Y creo que es absolutamente legítimo utilizar esa capacidad de influir para influir. Y rompió aquel acuerdo, ¿verdad? Pues hasta eso, hasta el país terminó exigiendo el título universitario para los cursos que ha dado, vamos. El grupo Prisa de don Jesús Polanco no estuvo solo en la oposición al señor Ansón. También se sumó el grupo 16 de don Juan Tomás de Salas y don Pedro J. Ramírez, enemigos viscerales de aquel intento de imponer un carnet de prensa. Yo era periodista, es lo que había hecho en mi vida, pero en este santo país para ser periodista se necesitaba un carnet de conducir especial editado por un ministerio muy especial. A Dios gracias, el ministerio casi desaparece ya y esperemos que el carnet vaya detrás. ¿Qué problema tuvo Juan Tomás de Salas? Que en fin, que fue una cosa absolutamente lamentable, como noto oculto que era él en gran parte. Que le iba muy mal económicamente Diario 16, esa es toda la historia. Que un empresario que no era periodista... Yo soy empresario periodista por accidente, no por vocación. Soy periodista por encima de todo. Un empresario que no era periodista y que cuando se puso él directamente echó a Pedro J. Ramírez, se puso a Diario 16, hundió Diario 16. Bueno. Y nosotros pensamos que ejercer el periodismo sin tener carné oficial y sin tener título oficial no es un delito, sino algo que debe honrar y que puede honrar a quien así lo haga. Porque a la hora de sustanciarlo en una ley, tal y como pretende el señor Ansón, va a chocar frontalmente con el artículo 20 de la Constitución. Los periodistas debemos empezar a dar ejemplo renunciando a privilegios gremialistas. Bueno, yo siempre tuve una visión absolutamente liberal de lo que tenía que ser el ejercicio del periodismo en España, acorde con la letra y el espíritu de la Constitución. Y yo siempre pensé que el ejercicio del periodismo no podía estar condicionado por esos filtros gremialistas de habilitación, de doble habilitación, primero con un título universitario y luego con un carné gremial, ¿no? La persona con la que yo estuve más próximo en esas batallas sobre el modelo de profesión, pues era Juan Luis Cebrián, del que luego me han separado tantas cosas y con el que tantos antagonismos hemos tenido, ¿no? El señor Ansón perdió aquel pulso y el carnet de prensa obligatorio se convertiría en una utopía.